Hoy el tema va a ser paternidad. Y el título que le coloqué a esta predicación que va a llegar a su corazón va a ser Padre Nuestro. Diga conmigo, Padre Nuestro. Quiero que vaya, por favor, vamos a leer una historia bíblica muy bonita. Creo que usted la ha escuchado 1000 veces, pero necesito de esto extractar algo maravilloso que va a llegar al corazón de cada uno de nosotros. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas 15 está después de Lucas 14. Usted lo puede ver en la Biblia, pero no lo haga a través del celular. El celular inténtelo cerrar, inténtelo apagar para concentrarnos solamente en la palabra, y usted va a tener en la pantalla, va a aparecer el capítulo de la Biblia para que usted lo pueda leer. En la versión Reina Valera, Lucas capítulo 15, verso 1 en adelante. O no, leamos desde el verso 11, que es la parábola del hijo pródigo. 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Y a los que se empiezan a conectar, vamos a bendecirlos también, a todos los que se conectan. Hay personas que se conectan, ya el link creo que lo van a enviar, lo van a colocar. Vamos a confirmar eso, Sarita, que esté el link en toda parte para que la gente pueda ver la transmisión. Lucas capítulo 15, verso 11, dice la palabra de esta manera. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió, ¿qué? Los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar de su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos, ¿qué? Diga conmigo: fiesta. Porque mi hijo muerto era y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tuvieron buenos padres? ¿Cuántos tuvieron buenos padres? La ausencia de un padre es crucial en el desarrollo o en el mal desarrollo de un hijo. Cuando el padre no está y hay ausencia del padre, empieza a haber una crisis tremenda. Hay estudios muy serios en el mundo que se han hecho y han determinado que la sociedad que vivimos es una sociedad que la ausencia del padre ha determinado la crisis que se tiene. Es tan impresionante que yo llamaría que el mundo total durante muchos años ha perdido la imagen del padre como tal. Y esa imagen del padre lo afecta. Mire, le voy a leer algunas cosas para que usted vea más o menos que la ausencia de un padre es una situación muy, pero muy complicada. Por ejemplo, la administración americana, especialmente en Estados Unidos, todo lo estudian. Y eso se determina mucho en Latinoamérica. Muestra esto. El 63% de los suicidios de jóvenes el 63% de los muchachos que se mataron no tuvieron un padre presente en sus vidas. El 63%. El 90% de los niños que se van de casa, el 90% es porque no tuvieron un padre presente. El 85% de desórdenes de conducta que hoy vemos en los muchachos empiezan a revisar y se ven que el 85% de esos jóvenes que tienen problemas de conducta no tienen un padre presente en su vida. El 80% de violadores que violan con violencia, el 80% de ellos no tuvieron un padre. El 80% de esos violadores. 70% de jóvenes abandonan el estudio. El 70% de los jóvenes que abandonan el estudio no tuvieron un papá presente. El 75% de los que están en centros de rehabilitación, el 70% de ellos no tuvieron un padre presente.
el 70% de los que están en cárceles de menores, 70% no tuvieron un padre presente. Y el 85% de los hombres que están en cárceles tampoco tuvieron un padre presente. Llegamos a una conclusión interesante, ¿cierto? Porque cuando usted ve todas esas estadísticas, empezamos a ver toda una sociedad que hay una cantidad de situaciones y la pregunta es, ¿por qué? Y yo siempre lo digo, este resultado de esta sociedad que no nos gusta, todo es el centro de la familia. Y si algo a nivel de familia está funcionando mal, pues lógicamente todo alrededor empieza a funcionar mal. El tener un padre, un buen padre, lógicamente marca la vida de cualquier hijo. Si usted tal vez tuvo un mal padre, pues muchas cosas de su comportamiento actual, usted puede decir, ay, con razón me pasa esto. Porque cuando un padre no está, inmediatamente empieza a haber unas crisis en muchas áreas que hoy quiero trabajar sobre esto. Pero quiero hoy mostrarle la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios de una manera muy, pero muy especial. Hay 3 tipos de ausencias a nivel paternal, 3 tipos de ausencia. Está la ausencia permanente de un padre. Son aquellas personas que nunca tuvieron un papá porque se les murió siendo muy niños o porque su padre los abandonó y nunca más supieron de eso. ¿Ha conocido gente así? La ausencia de un padre. No sé si a alguien le pasó esto, pero es muy fuerte, doloroso el saber que no tuve un papá, que nunca lo conoció. Eso es una situación muy complicada. La otra es la ausencia intermitente del padre. Especialmente se ve en los hogares divorciados. El padre está por momentos, los fines de semana, a raticos, en navidades o en ciertos momentos. Entonces el padre aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y eso se llama ausencia intermitente del padre. Eso también deja unas secuelas emocionales en cualquier hijo. Y la otra es la ausencia emocional del padre. La peor de la ausencia es el padre que está ahí pero no está. ¿Cuántos han conocido esos casos? O sea, mi papá está ahí, pero no lo veo. Está ahí, pero está trabajando. Está ahí, pero no me dedica tiempo. Está ahí, pero no habla conmigo. Está ahí, pero no se preocupa por mí. Está ahí, pero no me dice nada. Está ahí, es como si no estuviera. Y muchos padres son padres ausentes emocionalmente, especialmente en esta época. Gracias, madre mía. Y que Dios bendiga a su hijo mayor. Yo soy su hijo mayor, entonces. Es impresionante lo que se experimenta, especialmente con la ausencia de un padre. La ausencia de un padre definitivamente causa una cantidad de situaciones. Los estudios muestran conductas, problemas de conductas, problemas de malas decisiones, situaciones que tienen que ver. La ausencia de una madre como la ausencia de un padre siempre van a causar un problema. Especialmente hoy en día se está predicando muchísimo y se está enseñando con estas ideologías de que no se requiere un papá y una mamá, pero es que se necesita. La gente experta en el tema demuestra que la madre ocupa un papel tan importante en la crianza y el desarrollo de un hijo, porque la madre mira adentro del hijo. Trabaja la parte interna del niño, la parte emocional, la parte sentimental, la parte afectiva lo trabajan. Pero la parte externa, la conducta, comportamiento, proyección, visión y una cantidad de cosas lo hace el padre. Cuando el padre falta, entonces la madre intenta, y porque tenemos un gran porcentaje de matrimonios de hogares donde solamente la mamá está y le toca hacer a la mamá y papá al mismo tiempo, pero por más de que lo intente, lógicamente el papá va a hacer falta. Y hay figuras que están alrededor, tíos, abuelos, que intentan opacar la situación, pero definitivamente el no tener un papá presente que esté ahí, definitivamente afecta la vida de cualquiera. ¿Cuántos me están comprendiendo esa parte? La humanidad perdió paternidad hace muchos años. Cuando Adán y Eva cometieron el error que cometieron y fueron sacados del paraíso. Recuerden la historia. Adán y Eva estaban en un paraíso, en el Edén, nada les faltaba, vivían una vida maravillosa. Adán estaba feliz, no tenía suegra, todo estaba perfecto. Y mientras que Adán estaba ahí, Dios estaba en el jardín y se paseaba por el jardín y todo era muy lindo, pero de repente sucedió algo. Ellos cometieron un error y fueron sacados del jardín. La relación de Dios con Adán y con Eva empezó a faltarles.
Y yo me imagino a Adán, la experiencia de vivir en el jardín y ahora ya no vivir en el jardín. Y no era porque en el jardín había abundancia. Yo creo que lo que más le hacía falta a Adán y a Eva no era la abundancia del fruto, de los ríos, de las bendiciones económicas o materiales. Lo que más le hacía falta a Adán y a Eva era que ya Dios no estaba ahí con ellos. Y empieza a haber un vacío en el corazón de Adán y de Eva. Y empieza a permitir que ese vacío se llene de muchas cosas. Y empezó a crearse una generación sin ese Dios presente. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar a Dios de muchas formas y de muchas maneras. Y en algún momento se menciona a Dios como pastor, a Dios como el guerrero, a Dios como el de milagros, al poderoso Dios. Y a Dios se muestra en muchísimas facetas. En algún momento se le habló que era el Dios Padre de Israel, pero nunca cercano. Y la humanidad se crió en una ausencia de un padre, porque lamentablemente por el pecado del hombre Dios no se mostró más como debió mostrarse. Pero aparece Jesús en escena. Y Jesús en escena muestra a Dios con una figura que nadie lo había mostrado, con la intimidad y con la poderosa sensibilidad como Jesús lo muestra. Y muestra a Dios dándole una figura que la humanidad lo necesitaba. Muestra a Dios como Padre. Y recuerdan la oración: Padre nuestro. Y empieza a hablar del Padre. Y el Padre esto, y el Padre lo otro, y el Padre por acá. Y se empieza a referir a Dios como un Padre. Para muchos judíos que estaban ahí, era una situación totalmente fuera de lo ortodoxo, fuera de lo normal. Porque a Dios no se refería de esa manera. Pero de repente Jesús empieza a mostrar un camino diciendo: Dios no solamente es el poderoso, el grande, el creador de los cielos y la tierra, el Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, el Dios airado, al Dios que no se puede jugar con él, el Dios que castiga el pecado, sino ahora muestra a Dios como un Padre. ¿Por qué lo muestra como un Padre? ¿Cuál es la razón para que Dios sea mostrado como Padre? Porque se entiende y se sobreentiende que la humanidad sin Dios carece de un sentido de vida, y no hay como Dios Padre. Y todos nosotros tenemos varias experiencias con Dios, y la experiencia con Dios es maravillosa, pero nunca vamos a dejar de tener experiencias maravillosas con Dios, que tiene tantas facetas que conocer. Algunos tienen a un Dios sanador. ¿Cuántos han conocido a un Dios sanador? Que usted estuvo enfermo y de repente el Señor te sanó. Han tenido la experiencia y usted puede decir: Jehová es mi sanador, porque el Señor te sanó, o sanó a alguien. Y de repente alguien: el Señor es el que libera, porque te libertó. O de repente alguien puede decir: el Señor es mi proveedor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te proveyó. Y estabas en una angustia económica y Dios te dio dinero. ¡Wow! Por eso. Y usted dice: ¡qué bendición! Dios me dio. Dios es Dios proveedor. Y de repente alguien puede conocer a Dios desde varias facetas. Yo conocí a Dios a los 15 años de mi vida. Yo comencé a predicar de los 13 años, pero a los 15 tuve una experiencia personal con Dios y lo conocí como en un aspecto que nunca nadie me lo había presentado de esa manera, y conocí a Dios como un amigo, y Él se convirtió en mi amigo. Y en una época de los 15 años donde uno está buscando ser aceptado entre los grupos de amistades culturales, de repente me alejé de todo el mundo, y el que se convirtió en mi amigo, en mi pana, en mi parce, en mi compañero de vida fue Jesús hasta el día de hoy. Y fue maravilloso, pero día tras día uno va creciendo en el Señor y uno va conociendo diferentes facetas. Pero una de las facetas que más nos hace falta conocer y que necesitamos conocer es al Dios Padre. Por 1000 razones. Y una de ellas es porque la ausencia de un padre en la vida de muchos aquí, la ausencia de un padre biológico, físico, presente, ha hecho que muchos de nuestros comportamientos de vida no sean lo mejor. Cuando usted evalúa, por ejemplo, cuando un padre no está, la influencia de un padre en un hijo y la influencia de un padre en una hija. Usted, no sé si alguien ha estudiado el caso, pero es bien interesante, porque de repente cuando el padre no estuvo o hace falta, las hijas, con respecto al tipo de personas que quieren encontrar en su vida, el tipo de hombres que quieren encontrar en su vida, tiene que ver mucho con la forma como fue criado con su padre. Y si de repente tuvo un padre malvado, violento y de lo otro, de repente o repite la situación y también se casa con un hombre también violento, maltratador o golpeador, o de repente simplemente intenta alejarse, y la falta de tener un buen padre de eso, lógicamente afecta su comportamiento sentimental y emocional.
Y muchas mujeres dicen, ¿por qué fracasa tanto en el amor? ¿Por qué cometió tantos errores en el amor? Y tiene que ver mucho con la figura paternal que tuvo. Si fue correcta o no fue correcta, si estuvo o no estuvo, y lógicamente eso afecta muchísimo. En los hombres también la falta de papá con respecto a su vida, a su proyecto, a su crecimiento financiero, a la visión económica, a qué podía lograr o no podía lograr, tenía que ver mucho con la influencia paternal. La parte emocional, la parte sentimental, la parte carácter, la parte principio, la parte valores, todo esto tiene que ver con nuestra vida. Si tenemos un buen padre, si tuvimos un buen padre, usted puede decir: yo soy un buen ser humano, porque mi padre me influenció correctamente. Pero si le faltó un papá en su vida, y recuerda que estamos en una generación en Colombia que ese punto es sensible, porque muchos aquí tal vez no se criaron con sus dos papás. Muchos aquí tuvieron un papá ausente o permanentemente, o tuvieron a un papá intermitente, o tuvieron un papá que aunque estuvo con usted, fue ausente emocionalmente. ¿Cuántos se pueden identificar con ese tipo de papá ausente en algún área? Usted no lo dice porque ahí está su papá, no me imagino. Y es el padre. El problema es que cuando uno se convierte en padre, uno intenta repetir, como sin querer queriendo, empieza uno a repetir los mismos comportamientos. Y como que hay una justificación de comportarme así de ausente con mis hijos, porque también así fue el modelo que recibí de parte de mis padres. Ahora, cuando yo entiendo esta parte, yo tengo que comprender algo que es el plan de Dios en nuestra vida. Y yo le voy a explicar algo, y necesito que su corazón esté abierto, porque cuando Jesús muestra a Dios como Padre, muestra a un Padre que empieza a llenar ciertos roles en nuestra vida, y le tenemos que permitir a Dios que llene esos roles en nosotros, que ocupe esos roles. Desconocer a Dios como Padre y decirle a Dios: tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Y usted puede orar a partir de hoy de esa manera: Padre, y no diga Padre nuestro, diga Padre mío, mi Padre. Padre, vengo ante ti, Padre celestial. Padre, qué lindo es este término de oración. ¿Cuántos entienden esto? Llegar delante del Señor con el término Padre es maravilloso, y qué bueno hacerlo. Le voy a explicar varios roles que el Padre va a empezar a ocupar en nuestras vidas de una manera bien especial. Uno de ellos es que el rol de todo padre es ser protector. Diga conmigo: protector. Diga otra vez: protector. Un niño que se levanta sin padre va a empezar a tener una ausencia de ¿qué? De protección. Porque el padre es ese león de la casa. El padre es ese hombre que llega y protege a su familia, y especialmente a sus hijos, de cualquier situación. Entonces viene el niño y le dice: voy a darle una queja. Me trataron mal en el colegio, me trataron mal en la casa, me trataron mal con alguien, y voy a dar una queja. ¿Y a quién le daría la queja? ¿A quién busca para protegerlo? A papito. Y le dice: papito, querido papá, papá mío, me trataron mal en el colegio, me pegaron, hay un niño que me está siendo abusivo conmigo. Anteriormente el papá le decía: no se deje, mijo, dale más duro. Pero sobre todo lo que hacía es que si usted estaba en peligro realmente, si usted estaba en una situación complicada, salía su padre ¿a qué? A defenderlo. No sé si alguna vez su padre lo defendió de algo, lo protegió de algo. ¿Usted cómo se sintió? Protegido. Cuidado. Esa experiencia es una experiencia que trata mi vida y que trata la vida de cualquiera de nosotros, porque uno dice: si yo tengo un padre que me protege, wow, qué lindo es tener un padre que me cuida, que si alguien se mete conmigo, pilas. Usted no sabe de quién soy hijo. Usted no sabe de quién soy hijo, usted no se imagina. Y cuando se dice eso, usted siente que hay protección, porque el padre viene y lo protege. Y los que tenemos hijos aquí, ¿cuántos tienen hijos aquí? Ay, si se meten con alguno de nuestros hijos, ¿cierto que sí? ¿O usted es el padre que le permitiría que alguien llegara y golpeara a su hija? Que alguien llegara y golpeara. Y es más, comportamientos a veces hasta irracionales de muchos padres ocupan en el hecho de cuidar a su hijo. No se meta con mi hijo, porque yo protejo a mi hijo. Y de repente Dios aparece en escena, y no sé si alguien te protegió, tuviste un padre protector, pero Dios ocupa el papel de padre, y el padre te protege. El padre te protege.
Y yo quiero que entienda este principio de Dios en nuestra vida. El Padre te protege. Y tenemos a un Dios Padre que va a proteger nuestra vida, que va a pelear a favor nuestro. ¿Cuántos lo creen así? ¿Sabe qué dice el Señor cuando de repente usted es juzgado, amenazado o culpado por alguna situación injusta? ¿Sabe qué dice el Señor cuando de repente usted está viviendo alguna situación que es desagradable en su vida y usted no puede defenderse? Simplemente va ante Dios y dice: Dios, mía es la venganza, yo pagaré. No hagas nada, no te defiendas, yo te defiendo. Está quieto si conoces quién es Jehová. Me encanta esto, porque no es en todos los casos, pero hay casos en que por más de que yo grito defensa y por más de que yo explico las cosas, no me van a creer. Simplemente le doy un paso a mi protector y mi protector viene y me defiende. Él sabe hablar por mí. Él sabe defenderme de las cosas. Él es justo y misericordioso. ¿Cuánto lo creen de esa manera? Él es el Dios Padre protector. Y yo quiero que usted entienda este rol maravilloso, porque si yo tengo a Dios como Padre, Él va a ser mi protector. Y no sé si usted lo ha vivido alguna vez, pero permita que Dios te proteja, porque Él quiere protegerte. Necesitamos la protección de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos que Él proteja nuestro corazón, nuestra vida. Y Dios lo quiere hacer. ¿Cuántos lo creen de esa forma? Lo segundo que a mí me encanta del rol paternal tiene que ver con esta área. Y es que un padre bueno es un proveedor. Diga conmigo: proveedor. ¿Qué hace un padre con su hijo? Provee. Un padre que no provea para su casa no es digno de ser llamado padre. Porque una de las labores del padre, ¿cuál es? Proveer. Y es una bendición. Y no sé, los caballeros, las madres que tal vez son madres solteras, lo entienden. Porque dice: yo pagué arriendo, yo doy el mercado, yo le doy de comer. Si le faltó vestido, yo le di de vestir. Yo estoy proveyendo sus necesidades. Un hombre que provea para su casa puede salir de su casa con el pecho bien inflado diciendo: yo soy un buen hombre porque soy un proveedor. Un buen padre protege, pero un buen padre provee. Y cuando usted da capacidad, y es una cuestión maravillosa, enorme, grande. A veces muchos padres que trabajan fuerte por su familia no son valorados ni reconocidos. A veces las mujeres o las esposas no le pueden decir a su esposo: gracias, marido. Y creo que es una gran palabra que usted le puede decir a su esposa algún día: gracias por ser un buen proveedor. Gracias porque por ti comemos, por tu trabajo, por lo que tú haces, tenemos aquí el sustento. Y el hombre que lo hace debe sentir bien porque está cumpliendo una labor. Y el hombre que le falta hacerlo, tenemos que empezar a hacerlo, obviamente. Pero no sé si usted entiende hoy a Dios como proveedor, porque tú eres el hijo de Él. Entonces el Señor habla y dice: te voy a dar mucho más de lo que piensas y aún deseas. Te voy a dar abundantemente. Y a través de Cristo Jesús, el Señor nos ha dado todas sus bendiciones. Y esto me encanta entender, de que Él va a ser tu proveedor. Te quedaste sin trabajo, Dios te va a proveer, tranquilo. Se te cerró una puerta, Dios te va a dar, tranquilo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y a mí me encanta saber que en este mundo de tantas luchas financieras, de tantas batallas por salir adelante, de tantas cosas que hacer, yo tengo un aliado que es mi papá Dios. Mi papá Dios me va a proveer, mi papá Dios me va a dar, mi papá Dios no me va a permitir que yo caiga en vergüenza, porque si yo confío en Dios, Él me va a poder proveer, me va a poder dar. ¿Cuántos lo creen así? El Señor habló de esto y dijo: si los padres malos, un hijo le pide un pan, no le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no te dará el Espíritu Santo? O sea, si hay padres malos, que somos malos nosotros, y no podemos decir: uy, yo soy el excelente papá, sino que siempre tenemos como una cuestión de que debimos haber hecho más y más por ellos. Entonces, a pesar de que no somos buenos y nuestros hijos nos piden pan, no le vamos a dar algo de malo ni un veneno. ¿Cuánto más nuestro Dios que nos provee? ¿Cuántos creen que Dios te va a proveer? Hay gente que no es provista por Dios porque no lo entiende todavía.
y cree que en este mundo estás solo, y cree que en este mundo nadie te respalda, y cree que en este mundo nadie te da, pero te vengo a dar una palabra esta mañana: Dios te va a proveer. Dios te va a dar. ¿Cuánto lo creen así? Dios te va a ayudar a pagar las deudas. Dios te va a ayudar con tus negocios. Dios te va a proveer, porque el Dios que tenemos es ese de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero Dios lo va a hacer. Denle el aplauso al Señor. Él lo va a hacer. Él te va a proveer. Él te va a dar. Cuando usted y yo entendemos ese principio, empieza a ocurrir algo maravilloso en nuestras vidas. Y eso maravilloso que ocurre es que Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias en nuestra economía. Y vienen milagros para aquellos que empiezan hoy a aceptar a un Dios Padre. Y no solamente lo aceptan a Dios Padre como Padre nuestro que está en los cielos, sino empiezan a entender el significado: que si Él es mi Padre, Él me provee. Si Él es mi Padre, ¿cuántos tienen a Dios como Padre? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué va a hacer contigo? Te va a proveer. Dígale a la persona que tiene su lado: prepárese para proveer, para que Dios te provea. Dios te va a proveer. Dios te va a dar mucho más de lo que piensas. Dios te va a dar mucho más de lo que crees. Dios te va a proveer. La figura de padre en nuestra vida tal vez no ha sido la mejor para algunos, pero muchos aquí pueden tener la experiencia de decir: si Dios está conmigo, Él me va a proveer. Lo tercero que yo encuentro en el rol de Dios como padre, no solamente es que Él va a ser tu protector, no solamente es que Él te va a dar tu provisión, sino que el Dios que tenemos como padre, Él nos va a dar aceptación. Diga conmigo: aceptación. ¿Qué significa? ¿Cuál es el rol de un padre aceptando a su hijo? Vea, esto sana la autoestima. Porque si imagínese un padre agarra a su hija y le dice: hija, te amo como eres. Te amo, no importa cómo eres. La aceptación de un padre hacia un hijo es maravilloso, porque el hijo tiene una autoestima sana. Pero si el padre que tuvo no fue un padre que te aceptó como eres, sino que al contrario empezó a dañarte, a golpearte, a maltratarte, y no aceptaba tu vida, y no aceptaba tu rol, no aceptaba tu personalidad, y no aceptaba como esto, esa falta de aceptación marca la vida y la autoestima de cualquier persona. Pero cuando usted y yo vemos a Dios, el Dios que tenemos es un Dios que es Padre, y nuestro Padre nos acepta. Y esto es lo que me encanta de Dios, porque Él conoce mi pasado, y Él conoce mis errores, y Él conoce nuestras fallas, y Él conoce todas nuestras debilidades, y con todo y eso nos ama. ¿Quién entiende esta parte? Él sabe lo que usted y yo somos. Él sabe cómo es nuestro carácter o nuestro mal carácter. Él sabe cómo es nuestro temperamento. Él conoce las debilidades que tenemos o no las conoce. Él conoce cada una de nuestras debilidades. Él conoce cada uno de nuestros problemas. Pero con todo eso, Él nos acepta. Y esa aceptación es maravillosa, porque a través de Cristo Jesús, wow, y nos dice: tú eres mi hijo y yo te amo. Hay gente en este mundo que no te va a aceptar como eres, y no acepta tu proceso, y no acepta tu crecimiento, y no acepta tus cosas, no aceptan tus cambios, y siempre te va a juzgar por algún error que cometas o alguna falla que cometas. Pero el Dios que tenemos, Él nunca nos va a juzgar, porque Él no es nuestro Padre. ¿Cuántos entienden eso? Yo me acuerdo de mi papá. Mi papá, cuando empezamos a crecer en nuestra adolescencia y empezamos a ser diferente, mi papá se comportó de una manera muy especial con nosotros, porque nosotros no éramos fáciles, especialmente mis hermanos. Y ver nuestro comportamiento a veces, y la forma como molestamos, y la forma de nuestro asunto. Y siempre estuvo nuestro papá, y hoy lo extrañamos más que nunca, porque él siempre aceptaba lo que era. Y nos daba algunos apodos de cariño, que no se los puedo decir aquí. Ya siendo adultos nosotros, y nos decía: es que este es así, este es así como sutano, así como no sé qué. Y él, pero nos daba esa aceptación. Y yo le digo una cosa: es tan importante ser aceptados. Y el Dios que es nuestro Padre nos acepta, nos recibe con nuestros errores, con nuestras fallas.
Y si usted no siente la aceptación de Dios como padre, usted se está perdiendo eso maravilloso. Porque hay gente que dice, yo tengo que ser muy perfecto para poder lograr ganarme a Dios. Y no, usted y yo, por más bueno que nos portemos, nunca nos vamos a ganar a Dios. Él nos da su amor incondicional y eso se llama gracia. Él nos ama a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores. Él siempre nos va a aceptar. Me acuerdo de la historia hay un predicador muy famoso en Latinoamérica llamado Motesi. Alberto Motesi, un predicador reconocido. Hay varios predicadores muy famosos a nivel de medios de comunicación. Motesi es un señor de cierta edad, pero él cuenta la experiencia con su hijo. Su hijo de tan solo algunos en su vida entre joven adulto, 20, 22 años, su hijo, a pesar de que nació en un hogar cristiano, a pesar de los errores que había cometido, a pesar de de la gracia de Dios en su vida, por muchas cosas, a la edad de adolescente, joven, se aparta del Señor. Cuando se vuelve adulto, empieza a ser un borracho y empieza a tomar. Entonces usted imagínese un pastor y un predicador tan conocido, que hable tantas cosas bonitas, tiene ahora un hijo que es borracho. Y la gente empieza a juzgarlo porque decía, usted dice que predica el amor y predica la familia y predica esto. Mire el hijo que tiene. Y lógicamente si Adán y Eva tuvieron un hijo que era asesino, a pesar de que Adán y Eva eran buenos, no tan malos como nosotros, imagínense. Pero para mucha gente se juzga de esa manera. Entonces a él le aconsejaron, ¿sabe qué? Agarre ese muchacho y bótelo en la casa. No permita que llegue borracho. No sea usted, no le permite el anatema en la casa. No permita un sinvergüenza en la casa. Agárrelo y bótelo. Entonces él se mete con Dios y le dice, Señor, ¿yo qué hago con mi hijo? Porque mi hijo me llega borracho y yo lo regaño y yo le grito y yo le exhorto y yo le digo que no lo haga, pero me llega borracho. Y el testimonio y el ejemplo, y él ya es adulto. Y el Señor, ¿sabe qué le dice a Motesi? Dice, sé un padre para él. Y cuando él entendió ser un padre, él entendió que la figura y nuestro ejemplo de padre, ¿quién es? Y si nuestro Padre que es Dios y nos ama a nosotros incondicionalmente y tenemos tantos errores y tantas fallas y no nos está sacando de su casa, porque yo lo voy a hacer. Y no significa que usted sea sinvergüenza con su hijo, pero significa que tiene que hacer una estrategia de amor y de aceptación en muchas cosas y del proceso que muchos hijos deben tener. Y de repente llega su hijo borracho. Y él, una vez, cuando él lo recibía casi a golpes, ahora llega su hijo borracho y lo recibe y lo lleva a bañar y le prepara un cafecito y lo lleva a su habitación y le coloca la cobijita y ora por él. Él empieza a hacer eso. Ya no le dice nada, él ya sabe que está bien y que está mal. Él ahora empieza a darle amor y a comportarse como padre. Y cuando empieza a ver el muchacho la actitud de su padre ahora, que era una actitud más amorosa, más cordial, más yo te entiendo, conozco tu proceso, estoy contigo, no soy el sinvergüenza ni el alcahueta contigo, pero estoy aquí. El muchacho se encuentra con Dios nuevamente, se reconcilia, su vida es transformada. Hoy en día es un gran predicador, un hombre de Dios, y los dos pueden contar un buen testimonio de que tuvieron un buen padre en ese momento. ¿Cuántos entienden esta parte? Yo conozco padres y conozco madres que cuando sus hijos cometen un error son los que más juzgan a sus hijos, son los que más golpean, los que más maltratan, los quieren echar de la casa, les quieren hacer de todo, los maldicen y hacen una cantidad en la ira que tiene el padre o el hijo, o el padre porque su hijo lo ha decepcionado y hay decepción del padre y quiere hacer de todo. Es más, el papá y la mamá se lo advierte: ay, si usted me mete las patas, ay, si usted me mete lo de caminar, ay, mejor dicho, usted sabe. Usted se imagina, la gran mayoría no cumplen, pero los que sí cumplen juzgan muy fuerte a sus hijos. Y yo le digo a ellos: ¿quién se cree usted como padre para juzgarlo de esa manera? Es que es mi hijo. ¿Acaso Dios eso hace con usted? ¿Acaso Dios, por tus errores y tus fallas, te quita la gracia, te quita la bendición, te quita la provisión, te quita el problema, te quita todo y te bota a la calle? ¿Acaso Dios lo hace? Y nuestro Padre no lo hace. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ser misericordiosos con los que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos creen eso? Padre nuestro. ¿Qué significa ser Padre nuestro? ¿Qué significa el Padre que tenemos? La ausencia de ese Padre en su vida tal vez no fue
Fue una situación, pero llega Dios y empieza a darnos protección, provisión, aceptación. Y algo que hace un padre en la vida de todos y hace en nuestra vida se llama identidad. Note eso, identidad. ¿Qué significa identidad? Un padre ausente, el muchacho empieza a perder identidad. No sabe para dónde va, no sabe quién es, no sabe qué puede lograr. Pero el padre siempre va a estar en la corrección de mostrarle a su hijo identidad. Cuando el padre se levanta y le dice: ¿acaso me ves a mí haciendo algo malo? ¿Acaso me ves? Entonces empieza a formar la identidad en el muchacho, empieza a formar los principios en el muchacho, empieza a formar una cantidad de cosas, porque le da ¿qué? Identidad. Un hijo que, por eso vimos la estadística al principio, el 80% de los violadores con violencia no tuvieron papá. Los que están en rehabilitación, el 75% no tuvieron papá. El 70% de los hombres que están en las cárceles no tuvieron papá. Porque el papá no estuvo ahí para darle identidad, para formarlo, para tratarlo, para estar ahí. Y esa ausencia del padre, que aunque tuvo una ausencia emocional, pero cuando llega Dios a nosotros como nuestro padre, nuestro padre de nosotros, entonces Dios hace maravillosas cosas, porque nos da a nosotros identidad. Y una de las identidades mayores que usted y yo tenemos, ¿cuál es? Que somos hijos de ¿quién? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Esto me encanta, porque cuando uno le pregunta: ¿usted quién es? La pregunta de un cristiano no es ¿quién soy yo?, es ¿de quién soy yo? Y yo soy de Dios. ¿Qué significa eso? Usted se imagina aquellos que, no sé si alguien aquí estuvo fue de barrio. Aquí creo que fueron algunos de barrio. Mira, los que fueron de barrio, y digo yo que estuvieron, hay cierta etapa los muchachos que estuvieron en las calles y siempre aparecía el malo. En mi época había muchas pandillas en mi barrio y de repente aparecía Julano, que era el hermano del matón, o era el hermano del sicario, o era el hermano de Julano. Y decía: ay, cuidado con este, que ese es el hermano. Y uno le decía el apodo: este es el hermano de tal, y este es el hermano de tal otro, y este es no sé qué. Cuidado con este, que este es el amigo de no sé qué. Cuidado con el otro. Entonces la persona caminaba con un orgullo, el muchacho, porque sabía que tenía una identidad forjada por su hermano mayor, o forjada por sus amigos, o forjada por algo. Imagínense cómo se puede sentir el muchacho adolescente si dice: yo soy el hijo del narcotraficante, yo soy el hijo de Pablo Escobar Gaviria, yo soy el hijo de no sé qué, yo soy el hijo de no sé cuánto. Entonces el muchacho se siente orgulloso porque yo tengo esto. Hay algunos de pronto no en el área delincuencial, sino tal vez en otra área, y dicen: ay, qué pena, pero usted no sabe quién soy yo. Cuando alguien le resulta diciendo: usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién es mi papá. Entonces la identidad está forjada por lo que la otra persona, su padre, le está dando. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, Dios nos da una identidad. Y ahora somos ¿qué? Sus hijos. ¿Qué significa que somos sus hijos? No somos cualquier cosa. ¿Qué significa ser hijo de Dios? No somos... Usted no se puede sentir más que nadie, hermano, pero usted no es de la plebe. Usted es un hijo de Dios. Usted no se puede sentir que no tiene nada. Usted tiene mucho. ¿Cuántos lo creen así? Usted tiene que sentir que usted lo tiene todo, porque es un hijo de Dios, y eso te da una identidad. Tú comienzas un proyecto y tú dices: yo soy un hijo de Dios y me va a salir el proyecto. Haces alguna cosa: yo soy un hijo de Dios, porque ser hijo de Dios vale mucho. ¿Quién entiende esto? Y esa identidad la da el Padre nuestro. Si somos sus hijos, tenemos derecho a muchas cosas. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Tenemos derecho a muchas cosas. Otra cosa, y aquí me encanta esta parte, porque hay algo que forma el hijo, que forma el padre, perdón, en el hijo, y tiene que ver especialmente con la visión de vida. Un padre que está presente en la vida de un hijo le muestra el camino. Recuerde lo que dice la Biblia: educa al niño en su camino, que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Cuando usted va a la interpretación bíblica, no está hablando que educa al niño en el camino de Dios, sino educa al niño en el camino del Padre. Si el Padre tiene el camino de Dios, pues lógicamente el niño va a seguir el camino de Dios.
Pero si el padre dice, mi camino es de prosperidad, mi camino es de bendición, mi visión es esta, pues lógicamente el niño va a ir hacia ese camino. La visión de un hijo, de una hija, el cómo, hasta dónde puede llegar en la vida, tiene que ver con la visión del padre hacia su hijo. Porque los hijos se convierten en saetas. Entonces el padre agarra al hijo y lo envía, porque lo obvio y lo lógico es que el hijo tenga mayores oportunidades que la que tuvo o la que tuvimos como padre. Dígame si no es así. Lo obvio es que si usted batalló, su hijo batalla un poco menos, tenga otro tipo de batallas, pero no por las que usted pasó. Eso es lo más lógico. Que si a usted, ¿a cuánto les costó tal vez estudiar? ¿Qué regalos usted tuvo siendo niño? ¿Cuántos de ustedes tuvieron la última tecnología en esa época? Un mini con... ¿Cómo? Gamachuchi. ¿Cuál fue la tecnología que usted tuvo? Muchos aquí vivimos la experiencia de que la cicla bonita era de un vecino. Que el regalo eran unos baloncitos de plástico. Que no habían muchas cosas. Pero ahora los hijos que tenemos nosotros, ellos reciben eso. ¿Usted qué le da a sus hijos? ¿Sí? Mucho más de lo que usted recibió, es obvio. Porque de eso se trata la vida, de que usted pueda darle a sus hijos más. Porque si usted tuvo cierto camino y llega hasta cierta parte, usted dice, mi hijo tiene que ir mucho más lejos. Tiene que atravesar, tiene que llegar, tiene que alcanzar. Ahora, muchos aquí hemos llegado a cierto nivel porque la visión de nuestros padres no fue mayor. Si usted hubiera tenido un padre empresario, emprendedor, de negocios grandes, gigantesco y tal cosa, ¿usted cómo sería hoy? Muy similar, ¿cierto que sí? Muy similar, es lo mínimo. Muchos aquí no lo tuvimos, pero cuando llegamos a Dios como Padre, Él es nuestro Padre nuestro. ¿Cuántos lo creen así? Y Él va a hacer algo maravilloso en nosotros. Y esto maravilloso que Dios va a hacer en nosotros es que nos está dando la oportunidad de lograr cosas mayores, una visión gigantesca. ¿Cuántos lo creen así? Una visión muy, pero muy grande. Muchos aquí no lo sabían, pero ahora con Dios, teniendo a Dios como Padre, van a poder lograr cosas que nadie, que nunca usted se imaginó lograr, que nunca usted pensó lograr. Porque Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y Él va a ampliar mi visión. Y hay gente aquí, yo creo que yo voy a colocar un gran negocio. Yo creo que voy a poder lograr tal carrera. Yo creo que puedo llegar hasta cierta meta. Yo creo que puedo alcanzar esto. ¿Sabe por qué? Porque tienes a Dios como tu Padre. Y si tienes a Dios como tu Padre, tú lo puedes alcanzar. Tu visión se va a ampliar, porque no tienes una visión limitada por los seres humanos. Tenemos una visión ilimitada por el Dios que tenemos. Dígale a la persona que tiene sola, prepárese para ampliar su visión. Dígaselo a alguien, prepárese para ampliar su visión, sus metas. Dos cosas más quiero hablar de esta parte y ya voy terminando. El rol de nuestro Padre Celestial tiene que ver con la protección, la provisión, la aceptación, la identidad. Tiene que ver con la visión. Pero hay algo que hace Dios con nosotros, y es que un padre, el rol de un padre es dejar herencia. Es dejar herencia. Un padre deja herencia. ¿Por qué un padre debería dejar herencia? ¿Cuál sería la razón? Es un legado. Pero la herencia es la base para que su hijo siga avanzando, logre avanzar. Estaba viendo el documental Los hijos de Jackie Chan. Especialmente uno de ellos, dice Jackie Chan que no le va a dejar ni un centavo a su hijo, que todo lo va a donar para todo el mundo, porque su hijo se ha portado mal, entonces no le deja ninguna herencia a su hijo. Y ese hijo está en boca de todo el mundo, porque dice, usted es el hijo de Julano, pero usted no le va a recibir nada si él se muere. Y es muy complicado saber que usted tuvo un padre muy rico y que no le deja nada. Lógicamente hay hijos que nunca se prepararon para recibir las grandes herencias de sus hijos, de sus padres, perdón. Pero obviamente un padre deja un legado, un padre deja una herencia. Y tal vez aquí muchos no recibimos herencias físicas o materiales, pero tuvimos herencias espirituales enormes. Y es que la herencia de un padre hacia un hijo es algo maravilloso, porque nos da los recursos para continuar construyendo.
o en lo espiritual, o en lo material, o en lo sentimental, o en cualquier área, pero la herencia es fundamental para seguir avanzando. Nuestro padre, mi papá, que murió hace 2 años largos, 2 años y medio ya prácticamente, mi papá no nos dejó a nosotros ninguna herencia material, pero sí nos dejó una herencia espiritual impresionante. Una herencia de moralidad, una herencia de modelo. Entonces eso nos ha servido a nosotros para seguir construyendo, porque nos dejó eso. A muchos hijos le pudieron haber dejado casa y carro, pero le dejaron un mal ejemplo. Nunca lo llevaron al Señor. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? Pero lo importante aquí es entender de que un padre debería dejar una herencia. ¿Usted qué le va a dejar a sus hijos? Usted puede mirar a sus hijos y decirle: ¿sabe? Te voy a dejar todo lo que tengo, mis deudas. Y sería incorrecto, ¿sí o no que sí? Sería incorrecto. Pues qué bueno dejar herencia. Ahora, cuando yo veo a Dios como Padre, nosotros somos herederos del Señor, coherederos con Cristo. ¿Sabe qué significa eso? De que Dios todo lo que Él tiene se lo entregó a sus hijos. ¿A quién se lo entregó? A nosotros. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Cuántos son los hijos de Dios? Levánteme la mano a los que son hijos de Dios. ¿A quién le entregó herencia? A usted y a mí. Y es el momento de agarrar esa herencia y disfrutarla. Yo siempre cuento la historia del hombre que llegó y miró a sus hijos. El hombre tenía muchas fincas, mucho asunto, y de repente su hijo siempre malgastaba el dinero y siempre le iba mal, y siempre le iba mal. Y al final, en la muerte de su padre, le dijo: mira, hijo, tú eres mi único heredero, entonces todo lo que yo tengo va a ser para ti, pero quiero que me prometas algo. Y digo: ¿qué, padre? Yo te prometo lo que sea. Digo: todo lo que tú tienes lo vas a administrar bien. Pero si pasando algunos años tú no administras bien todo esto, quiero que vayas al establo que tenemos. Hay un tronco grandísimo en ese establo, y quiero que coloques un lazo ahí y te ahorques. Si tú llegas a perder todo lo que yo te dejo como herencia, te vas y te ahorcas. ¿Me lo prometes? Y el hijo queda mirando al padre y le dice: bueno, papá, te lo prometo. Y el hijo pues heredó todo y fue un mal administrador de toda la situación, y de repente perdió todo y se acordó la promesa que le había hecho el padre. Y dijo: yo no merezco nada, yo al final perdí toda la herencia y me siento mal y yo no merezco vivir. Y se fue y recuerda el establo, y llegó al establo y vio el tronco grandísimo que cruzaba el establo y decía: me voy a ahorcar ahí. Y de repente agarró un lazo y se colocó el lazo y dijo: yo se lo prometí a mi papá, yo no merezco vivir de esa manera. Y se colocó el arco, la soga en el cuello, y se lanzó. ¡Pah! Cuando él se lanzó, el palo estaba podrido, ¡pum!, y se rompió, y él se pegó un totazo. Pero en el totazo cayó una caja gigantesca que estaba ahí oculto en ese tronco, y cuando cayó empezó a haber una cantidad de dinero y piedras preciosas y oro y diamantes y de todo, y una nota que decía: yo sabía que ibas a llegar aquí, pero te doy otra oportunidad para que comiences de nuevo. Y creo que ese es el Dios que tenemos. ¿Cuánto lo creen así? Un Dios que nos da herencia, un Dios que nos da cosas, un Dios que nos permite construir, un Dios que nos permite andar, un Dios que nos permite llegar ahí. Ese es el Dios que tenemos. Y tenemos que caminar bajo esa herencia. De eso podríamos hablar mucho, pero quiero terminar con una de las demostraciones de amor más grandes que Dios tiene con nosotros. Un hijo necesita demostración afectiva de su padre. ¿Cuánto lo sabían? El abrazo de un padre vale mucho. Las palabras de un padre valen mucho. Si las palabras de una madre valen para el desarrollo emocional de cualquier hijo, las palabras de un padre marcan el destino de un hijo. Las palabras de un padre marcan la vida de un hijo en todas las áreas. Y las demostraciones de amor las necesitamos todo el tiempo. Necesitamos sentir que Él nos ama. Se le aconseja a todo padre que aunque su hijo sea adolescente y no quiera abrazos y no quiera caricia, por favor, abrácelo. Aunque le dé rabia a su hijo, no me abrace, no me importa, venga para acá. Te preparé café, estoy pendiente, te doy demostraciones afectivas. Todo hijo lo requiere.
Y cuando uno empieza a crecer y se vuelve padre y uno empieza a avanzar en la vida, uno empieza a amar eso profundamente y uno dice, ¿cómo necesito una palabra de mi papá que me diga te amo? Pero cuando empezamos a entender lo que significa el amor, una de las demostraciones de amor más grandes que hay de un padre hacia un hijo no son las palabras solamente. Las demostraciones de amor más grandes que tiene un padre hacia un hijo es cuando el padre se preocupa por el hijo y lo forma en disciplina. Esa es una demostración de amor. La mayor de todas es esa. Le voy a explicar por qué. Porque un padre que solo le da afecto, amor, cosas y cosas bonitas a su hijo, entonces ese hijo ¿cómo se cría? Un hijo malcriado, un hijo sin responsabilidad, un hijo que no valora nada. Pero un padre que se preocupó por su hijo y cada vez que cometió un error, venga para acá que vamos a hablar. Eso no se puede hacer. Lo que estás haciendo mal. Esto y de lo otro. Y aunque el niño no lo entienda, más grande adulto va a comprender. Oh, mi vida hoy es una vida buena porque tuve un padre que me corrigió. Tuve un padre y el amor de mi padre fue ese, me corrigió. O el amor de mi padre fue ese, me dijo las cosas como eran. El amor de mi padre es que me disciplinó. El amor de mi padre es que estuvo ahí conmigo, estando en mis errores y en mis fallas, formándome. Y esa es una demostración de amor. La demostración más grande de Dios como Padre, después de haber enviado a Jesús para morir por nuestros pecados, es la formación de nuestra vida. Y cuando usted y yo sentimos que Dios nos está formando, que Dios está dando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de ser, que Dios nos está disciplinando. La disciplina cuesta, porque cuando usted y yo cometemos un error, Dios no es que castiga, pero sí disciplina. Y no castiga, digo, bajo el término antiguo testamentario, que te va a quitar casa, te va a quitar carro, te va a dejar pobre, te va a arruinar, te va a traer enfermedad. Ese no es Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es diferente, porque Él sí castiga y disciplina. La consecuencia de la pobreza, la enfermedad y la ruina y mil cosas es por nuestra consecuencia de nuestro pecado. Pero Dios no te va a quitar eso, pero sí te va a formar, sí te va a disciplinar. Y cuando usted siente la disciplina de Dios en tu vida, tú dices, gloria a Dios, gracias por amarme. Pero si ve que Dios no te corrige, que Dios no te está moldeando, que Dios no está a tu lado para decirte eso está mal, si no siente la conciencia del Espíritu Santo tratando con tu vida, tienes que decirle, Señor, estoy aquí, ¿por qué me dejaste de amar? Pero si estás sintiendo que Dios está a tu lado y te está tratando de una manera y te trata de tal forma y te muestra un camino y te hace aparecer a alguien que te dice las cosas y te hace aparecer a alguien que te corrijan y te da nuevas oportunidades y está ahí, es la demostración de ese amor paternal, de ese amor incondicional de Él, que te dice, yo quiero lo mejor para ti. Él no está interesado en darte cosas. Dios en un segundo te puede dar la casa, el carro. Cuando usted viene a buscar de Dios para que Él cubra alguna necesidad, inicialmente está bien porque es la estrategia. Pero cuando vienes a Dios vas a entender de que Dios te lo puede dar todo en un segundo. Pero que Él no te va a dar todo en un segundo, porque Él no está interesado en darte todas las cosas en un segundo. Él no está interesado en darte cosas solamente. Él está interesado en formarte, en hacer de ti y de mí una mejor persona. Él está interesado en que realmente tengamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Él está interesado en que nuestra vida sea totalmente diferente, distinta. Y Él lo que quiere es formarnos. Y tener a Dios a nuestro lado formándonos es una demostración de amor impresionante, maravillosa, grande. Si usted siente a Dios que está tratando contigo en alguna área, ese es el Padre. Abba Padre. Padre, gracias porque tratas conmigo, porque me muestras el camino equivocado, porque me colocas personas que me corrijan, porque estás haciendo esto conmigo, me estás moldeando, me estás enseñando. Gracias porque estás tú ahí, porque es tu amor hacia mi vida. El Padre disciplina, el Padre corrige, el Padre enseña, el Padre te forma. Pero le voy a explicar y quiero terminar con esto. Se levantó el muchacho y le dijo al papá, papá, no estoy de acuerdo con la forma en como tú haces las cosas conmigo. No estoy de acuerdo con tu disciplina, ni tu formación, ni tus reglas. No estoy de acuerdo como tú, me pareces que eres un papá injusto.
me parece que a uno sí le hay, a otros no yo no sé, pero algo no me gusta de ti. Y ¿sabes qué, papá? Me voy de la casa, me voy de tu cobertura, me voy de estar a tu lado. Dame la herencia, dame las bendiciones que me corresponden. Está bien, dámelas. Yo las agarro porque yo sí sé vivir la vida, no como tú, viejo aburrido. Y agarró la maleta y agarró el dinero y se fue. Con la arrogancia con que muchos de nosotros nos hemos ido, diciendo que nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas y que nos creemos muy grandes y nos creemos muy importantes y que ya no necesitamos a Dios de nuestro lado. No importa, uno hace con la vida lo que uno quiera sin poner a Dios ahí. Entonces se fue este muchacho y la Biblia lo relata de esta manera, que malgastó todos sus bienes. Tantas cosas Dios nos ha dado y lo hemos malgastado. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado y lo hemos malgastado? Malgastamos la salud, malgastamos las amistades, malgastamos la familia, malgastamos los hijos, malgastamos los hogares, malgastamos personas buenas que estuvieron a nuestro lado. Hacemos cosas terribles con la vida nuestra, creyéndonos nosotros quién sabe qué. Pero llega un momento en que la consecuencia de nuestras decisiones nos llevan a un punto bien bajo. Y en ese punto bien bajo, usted y yo debemos actuar reconociendo de dónde salimos y a dónde debemos regresar. Y en ese punto bajo, y no sé si usted ya llegó a ese punto, o no sé si ha llegado a ese punto alguna vez. Muchos ya vinieron de ese punto, otros todavía van hacia allá. Y Dios va a tratar contigo hasta que usted llegue y diga y reconozca en su corazón que sin Dios no se puede vivir. Y que no se vive con Dios a su manera. Esa es la manera de Él. Porque hay gente arrogante. Yo busco a Dios a mi manera. Es que yo sé cómo busco a Dios. Es que yo sé. No es a tu manera. Es como Él quiere que lo busques. No es en tu voluntad, es en la voluntad de Dios. Y eso cuesta a veces aceptarlo. Pero a veces caemos al punto. Y a este muchacho le tocó vivir de la manera como nunca se imaginó vivir. Y comer cosas que nunca se imaginó comer. Pero un día se levantó y dijo: es que yo no merezco nada de esto. Pero yo me acuerdo que en la casa de mi padre aún los empleados comen mejor que yo. Entonces me voy a levantar y yo no, pues yo voy a llegar. Yo sé que no merezco ser su hijo, pero por lo menos déjeme ser uno de sus empleados. Sé que lo perdí todo, pero por lo menos voy. Y se levanta el muchacho y va. Pero hay algo que me encanta del padre, que cuando ve a su hijo llegando, lo ve con misericordia. Y hay algo que quiero decirte algo. Dios como padre te está esperando. Dios como padre te está esperando para que vengas a Él. Y cuando tú vengas a Él, Él no está listo para recibirte con un juguete, ni para recibirte, para juzgarte, ni para castigarte. Cuando tú vengas a Él, Él está con los brazos abiertos. Se va a tirar a tus brazos, se va a tirar en tu cuello, va a llorar contigo, va a preparar el mejor vestido y te va a tratar tu identidad. Te va a colocar un anillo y va a hacer un nuevo pacto contigo. Te va a colocar sandalias y te va a mostrar un camino nuevo que debes conducir. Va a matar un becerro y va a hacer una fiesta. Porque cuando estabas sin Dios era como estar muerto. Pero ahora cuando estamos con Él es volver a tener vida. Tener al Padre a nuestro lado, aceptar a Dios como Padre, es la experiencia más maravillosa. Sé que muchos aquí deben reconocer que tuvieron una ausencia paternal en muchas áreas. Y como lo dije al principio, esa ausencia marca. Pero hoy vamos a conocer a Dios como Padre. Y cuando usted ore y diga: Padre nuestro, entienda lo poderoso que significa que Él ahora es tu Padre. Y conozca la faceta de Dios, no como el que te sana o el que te puede proveer dinero, recursos, trabajo, sino como el que está contigo, el que te acompaña, el que no te va a dejar solo, el que te defiende, que te provee, el que sana tu corazón y te da identidad, el que sana tu baja estima, el que te hace valioso.